Sí, exactamente, sí. En realidad nosotros el día 2 de septiembre es el Día de la Industria, se celebra a nivel nacional, siempre nosotros en Santa Fe lo celebramos un par de días después para poder concentrar también la visita de autoridades nacionales, porque generalmente por esta centralidad que tiene nuestro país, ese día suele celebrarse en Buenos Aires. Y sí, ahí ya claramente nosotros lo que veníamos marcando es un deterioro de la actividad industrial y una consecuente pérdida de empleo industrial, digamos, que lo que se fue dando, digamos, hasta la visibilización de los últimos días, porque como pasa siempre, cuando impacta un cierre de una industria y con un número importante, como fue el caso de Whirlpool, con más de 200 trabajadores, eso tiene visibilidad en la tapa de los medios y a nivel nacional. Pero no quiere decir que ha sido un fenómeno aislado y reciente, sino que fue un episodio más dentro de un fenómeno de goteo de pérdida de empleo industrial que se fue dando a partir del cambio de modelo. Eso claramente a partir de diciembre del 23, enero del 24, cuando el gobierno nacional plantea un cambio de modelo económico, totalmente contrario al que venía previamente, ya ahí, y por la memoria colectiva que tenemos todos los argentinos, todos los industriales, sabíamos que venía un proceso, digamos, de apertura indiscriminada de importaciones y que iba a golpear fuerte en la industria. Lo que ocurrió en todo este periodo, lo que viene ocurriendo, aún se sostiene, es que esa salida de empleo industrial se fue dando a cuentagotas, se fue dando a través de la vía de renuncias negociadas, retiros voluntarios, como se conoce, con lo cual no se transmitió conflictividad a la calle. Pero eso no quiere decir que no haya sucedido. Cuando ocurren estas situaciones más masivas es donde, tienen impacto. Por eso en el mes de septiembre ya esto era muy evidente, ¿no? Sí, y ahí lo que podemos hacer la diferenciación, digamos, porque Whirlpool en definitiva es una multinacional, digamos, con base productiva en Brasil, y ahí se da un proceso de concentración de producción y en su caso lo único que le resta posteriormente es subir esa producción de Brasil arriba de un camión y traerla al mercado argentino, digamos. Cuando hay, digamos, un escenario de estas características, hoy en Argentina, por eso acá es muy difícil, ¿no?, reprocharle a algún funcionario, en este caso, o algún empresario pyme que toma estas decisiones, porque en sus casos es la supervivencia misma de su unidad de producción, porque las condiciones macro no las fijan ellos. En este caso, producir en Argentina en relación a Brasil está un 25-30% más caro, digamos, ¿no? Porque acá el gobierno lo que viene planteando, digamos, es que superada esta primera etapa en donde se hablaba de un ajuste de la macro, yo creo que también hay demasiado optimismo en algunos y en cómo se presenta el tema. Claramente hubo un ordenamiento de la macro, pero yo no quiere decir que esté todo solucionado, sino que, los últimos acuerdos o los últimos compromisos que asumió Estados Unidos indica que también esa macro se sostiene en algunos casos, como decimos en Argentina, atada con alambre, digamos, ¿no?, con un pulmotor, con lo cual no podemos hablar de una estabilidad y una tranquilidad hacia el futuro, que son las que también estas empresas multinacionales son las que miden. Acá no se toman decisiones de corto plazo, se miden de mediano y largo, porque son procesos de inversión. Mira, en ese caso hay que comprometer los directorios locales, los directorios regionales y después del directorio de donde esté la multinacional y fijan los procesos de inversión a largo plazo. Y si ven que la Argentina sigue siendo un país volátil, no lo van a tomar. La diferenciación con las pymes, y en este caso, digamos, por eso me interesa destacarlo y también por las características de la difusión de este programa, porque tiene que ver mucho también con Rosario y con la provincia de Santa Fe, el interior de Santa Fe, en donde los televidentes saben claramente el valor agregado de lo que significa la radicación de una industria en sus localidades. Por eso yo decía, lo de Whirlpool tiene una magnitud, es importantísimo, afecta, pero para mí lo que sucedió también, porque justo fue ese mismo día la noticia, desastre de esos 35, 37 despidos, termina siendo una tragedia para esa localidad. Cada una de las localidades del interior, y esto a mí que me toca participar en entidades nacionales como la UIA,
siempre trato de destacarlo, porque a veces esa centralidad, ese unitarismo les hace perder la visión. Para ellos quizás 30 despidos dentro del número es nada, pero para nosotros sabemos claramente que en muchas localidades es el empleador privado más importante. Y si no surge una alternativa en la recontratación, esa gente, esos trabajadores, le van a ir a golpear la puerta a la presidenta comunal o a la intendencia local. Me decían otro día que la intendente de Salta estaba muy angustiada, muy amargada. Sumado a, digamos, que hoy tienen mucho menos herramientas que en periodos anteriores, por esto de los recortes presupuestarios y las coparticipaciones. Con lo cual, por eso el panorama es muy complejo. Y agrego, la PYME tiene un arraigo territorial y cultural con la ciudad, con el sector que pertenece, en el cual se instaló, porque ahí tenemos que ver la historia. Cada una de estas pymes que están instaladas en la provincia de Santa Fe no fueron producto de decisiones, estrategias, de focus group, sino fueron producto de aquel primer inmigrante, abuelo de estas generaciones actuales, que en principio vino de ese proceso inmigratorio de Italia, España. En muchos casos venía con sus conocimientos de labranza o de arte muy primario y empezaba a arreglar sus herramientas. A ver, el sector de maquinaria agrícola de la provincia de Santa Fe, que es tan poderoso y que además es un jugador global, es un sector que yo digo siempre, si ese sector no puede competir a nivel global, entreguemos la llave de lo que es el desarrollo industrial. Tiene ese origen. Eran esos primeros italianos, fundamentalmente españoles, que empezaban a labrar el campo porque venían de allá de esa historia familiar y arreglaban sus máquinas con lo que tenían. Y bueno, hoy son empresas, cuando hablamos del triángulo productivo, de Cañada, de Gómez, Armstrong, Las Rosas, Las Parejas, ahí vemos lo que significa el valor agregado y la potencia. Son ciudades que han crecido, que le han dado trabajo a sus ciudadanos, a sus hijos, e inclusive, yo lo veo porque con mucha cercanía con muchos de ellos, aquellos jóvenes que salieron de esas ciudades, que vinieron a Rosario, fueron a Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires a estudiar, han tenido la posibilidad de regresar y trabajar en sus comunidades y evitar ese desarraigo tan típico de aquellas localidades que han quedado atadas solo a la ruralidad y que no han generado empleo de calidad. Nosotros consideramos que el tema de la modernización laboral, que a veces dicen algunos es un eufemismo para no llamarla reforma, es un tema que hay que abordarlo, pero es una herramienta, no va a resolver per se la falta de trabajo. A ver, ningún empresario pyme está midiendo la normativa laboral para contratar trabajadores cuando tiene actividad. Entonces, digamos, esa simplificación que yo hago la reforma laboral y hago la reforma impositiva, inmediatamente despego la contratación de empleo formal, asalariado, es relativa. Sin actividad no va a existir. Ahora, esto no quita, y nosotros lo validamos, que hay que avanzar en ese proceso. Y yo y en esto cuento siempre, hago autorreferencial y también lo digo en función de quienes nos están viendo, que se van a reflejar mucho en esta historia. La ley de contratos de trabajo es del año 1974. Yo en ese momento vivía en Máximo Paz, es decir, 80 kilómetros de Rosario. No teníamos teléfono fijo en casa. Tenía una vecina que nos lo prestaba, el número era el número 1. Esa era la longitud del teléfono. Cuando necesitamos llamar a Rosario, a Buenos Aires, teníamos que comunicarnos con la operadora que nos decía, 2 horas, 3 horas. Hoy, digamos, tenemos todo esto. Mi hija mayor vive en Berlín, estoy todo el día conectado. Tenemos el mundo acá. La ley laboral es de esa época y fue reformada casi con tantos artículos como tiene. Yo creo que ese proceso hay que hacerlo. Ahora, ese proceso hay que hacerlo sobre la base de la búsqueda de consensos mínimos con los representantes de los trabajadores. Porque si ese proceso lo hacemos en función de decretos de necesidad de urgencia o mayorías coyunturales que se puedan ahora armonizar en el Congreso, va a ser, después tiene que ser aplicado. Y en la aplicación empieza a jugar la justicia laboral, digamos. Y la justicia laboral también, uno no le manda un mensaje
en el sentido de que fueron precisamente reformas que tienen el consenso mayoritario de la sociedad y del sector empleador y del sector sindical, yo les puedo asegurar que vamos a ver, el objetivo buscado de evitar conflictividad y evitar mayores litigios, lo vamos a multiplicar. ¿Qué es lo que ha pasado con el DNU? En definitiva, hoy ni empresarios ni trabajadores saben cuál es la normativa aplicable al momento de algún conflicto.